ese ejercicio, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho, primera propiedad para resolver el ejercicio de logaritmos que nos quedaba. A ver, si tienes un número cualquiera, ¿ya? A, por ejemplo, y esa A está elevado a un logaritmo en base a de X, por ejemplo. ¿Qué nos dice la propiedad? Que como tienes el mismo número en el exponente o es la misma base tanto del logaritmo como este numerito, pues resulta que la respuesta solamente es la X que tú tienes aquí. ¿De acuerdo? Eso como primera parte. Vamos a ir resolviendo una serie de ejercicios para que tú me vayas entendiendo y logres entender cómo se resuelve en realidad ese problema que está por ahí. ¿De acuerdo? Ahora, mira, si tú tienes ahora una E, ¿cómo se llama ese número? Se llama número de Euler o como le quieran llamar, ese es 2,71 me parece. Ya, pero resulta que cuando tú tienes la E, esta E ya es un número. Por lo tanto, tú tendrías que tener logaritmo en base E, ¿no es cierto? De Y, por ejemplo. ¿Cuál sería la respuesta? Y, ¿no es cierto? Pero, por lo general, cuando yo trabajo con la base E, yo no pongo logaritmo en base E. Por lo general, para la E se utiliza logaritmo natural. Este logaritmo natural que tú tienes aquí equivale exactamente al logaritmo en base E, ¿de acuerdo? Sino que para evitarse esta escritura o esta notación, pues lo bautizaron como ln, que se conoce como el logaritmo natural. Pero el logaritmo natural aquí, aunque no está, ¿está a qué base? La base E. Por eso es que cuando tú tengas un ejercicio, tengas por aquí la E y tengas un logaritmo natural así, y tienes x al cuadrado menos 2x, por ejemplo, por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esto con esto se te elimina. ¿Por qué? Porque tienen la misma base y te quedaría solamente la parte de adentro. Eso es lo importante de esto. Otra parte, si tienes, por ejemplo, 16, aquí tienes logaritmo en base 16 de x al cuadrado. Mira, la condición importante es que este número y este número sean igualitos para que te quede solamente esta parte de aquí, x al cuadrado. Mira, creo que ya me vas entendiendo un poco, ¿de acuerdo? Ya me vas entendiendo un poco. Ahora mira, imagínate que yo tengo aquí 25, ¿de acuerdo? Solamente para que me entiendas. Y por acá tengo logaritmo en base 5. Y acá tengo, por ejemplo, x al cuadrado. Mira lo interesante de este ejercicio. Tienes un 25. A ver, hagámosle más grande el 25 para que tú te des cuenta que el 25 es el número. Y todo lo que está arriba es el exponente. ¿De acuerdo? Y ahora, profe, ¿cómo resolver un ejercicio de ese tipo? Mira, paso número 1. ¿Cuál es la base? ¿Sí o no que la base es 5? Y tú observas que esta base de aquí no está con base 5. Pero el 25 es como que tuvieses 25, sería 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Este cuadrado pone aquí y se multiplicaría por todo este logaritmo que está acá. ¿Qué sucede con esto? Que por propiedades de logaritmos, este numerito que está multiplicando al logaritmo sube al exponente de la variable y te quedaría 5 por logaritmo en base 5 de x a la cuarta. Mira. Ahora, ¿qué lograste? Que esta base y esta base sean las mismas. Se eliminan y te queda la respuesta. Ha sido x a la cuarta. Mira, esa es la respuesta de ese ejercicio. Vamos con otros, ¿ya? Para que tú vayas entendiendo un poco más esto. Imagínate que yo tengo aquí 32, ¿ya? Y por acá tengo el logaritmo en base 2 de, por ejemplo, A, ¿no es cierto? Y te digo, ¿a qué es igual la respuesta? ¿De acuerdo? Pues como tú puedes observar, aquí no puedes hacer nada todavía. ¿Qué sucede? Que la base es 2, mira. Como la base es 2, tú sabes que el 32 que tienes ahí es 2 a la ¿cuánto? 2 a la quinta, mira. Ese 5 lo multiplicas por este logaritmo que está aquí. Ya, mira. Hasta ahí todo bien. Pero este número 5 pasa al exponente de la letrita que está dentro y te quedaría 2 por logaritmo en base 2 de a la quinta. Se eliminan estos y te quedaría solamente la respuesta a elevado a la 5, mira. Así de facilito. Así de fácil es esto. Así de fácil es la solución de este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Otra cosa que quiero solamente recordarte para poder resolver también el mismo problema. Por eso estamos explicando todas esas partes y luego te vas a dar cuenta que vale la pena poner atención a esto. Imagínate que yo quiero expresar estas raíces que yo tengo aquí, pero no como raíces, sino digamos como, como exponentes fraccionarios, ¿de acuerdo? Primer ejercicio, ya. Entonces, ¿cómo se transforma esta raíz a un exponente fraccionario? Facilito. Aquí, ¿cuál es el exponente de la x? Es 1. ¿Cuál es el exponente de la raíz? No está pintado, pero es 2.
Entonces, esto sería como que tuvieses x a la 1 medio. Esto de aquí es lo mismo que esto. Lo mismo hago acá, mira, pongo x. El numerito que está dentro, ¿cuál es? El número 2. Y el número, el índice de la raíz, ¿cuál es? El número 3, mira, te quedaría 2/3. De igual manera, este de aquí, mira, tienes por aquí el número 5 y tendrías por aquí el número 2. Sería x a la 5 medios. Mira, entonces si tú tienes claras de estas cosas que te digo, lo puedes resolver. A ver, veamos cómo harían un ejercicio en el cual yo les propongo lo siguiente, ¿de acuerdo? Imagínate que yo tengo 4. 4 logaritmo, ¿no es cierto? 4 logaritmo en base 2 de raíz de x. Ya. Quiero que me digan cuál sería la respuesta de este logaritmo. A ver, quiero que me digan cuál sería la respuesta de ese logaritmo que tenemos ahí. A ver, quiero que me digan cuál sería la respuesta de ese logaritmo. A ver, trabajen. ¿Cuál será? ¿Cuánto te saldrá aquí? 4 elevado al logaritmo en base 2 de x al cubo. ¿Ya? Interesante. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Por acá Dila. Muy bien, muchachos. Eso es, eso interactúan. Me parece que lo entendieron muy bien. La mayoría lo entendió muy bien. Mateo, Alexander, Freddy, Grace, Luis, Nicolás, Angie, Ángel, Julio. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Esa es la idea. Y mira, ya me van entendiendo algunas cosas. Ya, por acá. Veamos por acá cuál más está en el chat. Ya. Bueno, primera cosa que tenemos que darnos cuenta, ¿cuál era? A ver, ¿cuál es la base? El 2, ¿no es cierto? Listo, mira, la base es el 2. Entonces yo este 4 le pongo como 2 al cuadrado, pero este 2 sería aquí 2 por logaritmo en base 2 de raíz de x, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con ese número 2 que tenemos aquí? Pues básicamente ese número 2 pasaría a elevarle al cuadrado a esta parte de aquí, ¿no es cierto? Y como se eleva al cuadrado, pues se elimina la raíz primero. Y como está el 2 y está el 2, también se elimina eso y te quedaría solamente esta partecita de aquí, que es la x. Pero, profe, yo lo hice de otra forma. Yo le puse como fracción la raíz. No hay problema. Si tú hacías esto, también te quedaba 2, aquí 2, logaritmo en base 2, de x a la 1 medio, ¿no es cierto? También podías haber hecho así. ¿Qué sucede? Que este número 2 que tenemos aquí va a pasar a multiplicar, ¿no es cierto? Es decir, este x a la 1 medio quedaría elevado al cuadrado. Y como tú tienes x a la 1 medio elevado al cuadrado, 1 medio multiplicas por 2 y te queda, se simplifica y te queda x a la 1 también, mira. Entonces, es decir que este 2 con este 2 se te va, este 2 con el logaritmo en base 2 se te va y te queda también x, mira. ¿De acuerdo? A ver, no se olviden que si yo tengo, por ejemplo, la e, el logaritmo que tiene que estar arriba, ¿cuál debe ser? El ln, ¿no es cierto? Si no, no se podría resolver. Es decir, que si yo tengo un e, imagínate que te preguntan esto, a, ln, y por acá tienes, por ejemplo, 5, ¿ya? Imagínate, tienes 5 y te dice lo siguiente, ¿ya? ¿Cuál crees que tiene que ser la base de la a? ¿Cuál tiene que ser la base de la A? A ver, solo te pregunto, no quiero que resuelvas. A ver, imagínate que tienes logaritmo natural de 5 y yo solamente te pregunto lo siguiente. ¿Cuál tiene que ser la base de la A? ¿Qué tiene que tener la A? Exacto. La A tiene que ser E, ¿no es cierto? Mira, por ahí ya vas descubriendo algunas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente como tú tienes aquí logaritmo en base E, no te olvides que logaritmo natural es logaritmo en base E. Obviamente tu intuición tiene que ser que aquí tiene que estar ¿qué? Una E. ¿E a la cuánto? No sabemos, pero eso sí, tiene que ser E. Por ejemplo, mira, imagínate que yo tengo A y acá tengo logaritmo en base 5. ¿Cuál es mi intuición de la A? Sí, sí o no que tiene que ser un múltiplo de 5 por lo menos. Tiene que ser 5 a la algo, ¿no es cierto? No sabemos cómo será. Sí, ese sí hemos resuelto, mi estimado, Ah, a ver, veramos. Ya, listo, Milena, ya te explico ese ejercicio. ¿Listo? Ahorita mismo. ¿Listo? Ya después de esto ya te explico. Ya. Y ahí sí lo tengo por aquí para explicarles ese que me dice Milena. Listo. A ver, mira. Entonces, este logaritmo, ¿en qué base tendría? Base 5, ¿no es cierto? Tendría de base 5. Ahora, mira, ¿qué sucede cuando a ti no te pintan
Nada, es decir, cuando aquí no te ponen ninguna base. También se evitaron la fatiga para escribir logaritmo en base 10. ¿Qué te pusieron? Solamente log, ¿de acuerdo? Log. Entonces, cuando a ti solamente veas log, sabes que ahí qué número está, el 10. No te olvides de eso. Si tú tienes solamente log, el logaritmo está en qué base, 10. Imagínate que tienes a elevado a la log y por aquí tienes x, por ejemplo. ¿Qué base debe tener la a? A ver, ¿qué base tiene que tener la a? 10, ¿no es cierto? Eso es importante, mira. Porque aquí no está la base. Si te das cuenta que aquí no se, verás que la X no es la base, sino el numerito que está aquí. Si ves que no hay ningún numerito, por lo tanto la base de esa A tiene que ser 10. Listo, verán que ya me entendieron y ya pueden resolver el ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué. Mira, era un ejercicio que parecía pero imposible de resolver, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la utilización de respuestas y aplicar esta propiedad que nosotros tenemos, mira. Mucha atención con este ejercicio. ¿Cómo se resuelve? Van a encontrar en internet cómo lo resuelven, pero lo resuelven creo que en 3 hojas, ¿de acuerdo? Entonces, porque no entienden ni los profesores cómo explicar cómo resolver bien un ejercicio. Entonces dice, la intensidad luminosa I de una fuente emisora experimental medida en candela, CD, está en función de la longitud de onda medida en nanómetros. Y tenemos aquí ICD, que es la intensidad, y la intensidad luminosa, ¿no es cierto? Es igual a lambda por logaritmo en base 10. Si ven que no hay la base, entonces es en base 10 de la raíz cúbica de lambda. Es decir, mira, aquí te voy a poner más grande para que veas. Tienes la intensidad y te dice que eso es igual a lambda, que es la grandecita, y este es el exponente, log de la raíz cúbica de lambda. Mira, tienes que resolver eso de ahí. A ver, primera cosa, solamente quiero que analices cuánto debería valer lambda. ¿Qué base debe tener lambda? Eso te pregunto yo. ¿Qué base tiene que tener lambda? A ver, todos. Tiene que tener base 10, ¿no es cierto? Tiene que ser 10, pero 10 a la algo, puede ser 10 al cubo, 10 al cuadrado. Entonces yo ya descartaría estas dos, mira. Chao. Porque me están preguntando justamente cuánto vale la longitud de onda. Y lambda es la longitud de onda, mira. Tú ya descartarías 2 solamente dándote cuenta de qué base debe estar aquí. Este es base 10, por lo tanto tiene que ser base 10. Ahora, aplicando mis propiedades voy a hacer uso de las respuestas, ¿de acuerdo? Tú sabes que esa intensidad, ¿cuánto vale? 10 a la 4 tercios. Entonces, esto es lo que vamos a comprobar. Es decir, vamos a reemplazar el lambda en nuestra ecuación y vamos a darnos cuenta si nos da 10 a la 4 tercios. Entonces, empezamos. No voy a reemplazar este valor porque sería ilógico, sería muy complicado. A ver, ¿cuánto vale primero lambda? 10, ¿no es cierto? Reemplacemos el 10. Logaritmo, ya sabemos que es en base 10, de 10 elevado a la 1 tercio, ¿sí o no? Eso nos quedaría. ¿Por qué 10 elevado a la 1 tercio? ¿Sí me siguen? Ahora, ¿qué sucede? Que este 10 con el logaritmo, que aquí también está base 10, se eliminan y te queda que esa intensidad es 10 a la 1 tercio. ¿Te sirve el 10 a la 1 tercio? No, porque ¿cuánto tiene que estar? 10 a la 4 tercios. Por lo tanto, no ha sido esta. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido 100. Y te voy a comprobar que es así, ¿de acuerdo? Mira, te voy a comprobar que esa es la respuesta correcta. Verifiquemos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto sería el lambda? ¿Sí o no que el lambda sería... ¿Cuál es la base? ¿Sí o no que la base era 10, ¿no es cierto?, del logaritmo. ¿Sí o no que en vez de poner 100 yo tengo que poner 10 al cuadrado? Pues, ¿sí o no? Ese cuadrado le afecta a este logaritmo que tenemos por aquí. Tenemos lambda a la 1 tercio, ¿no es cierto? Eso tenemos, porque raíz cúbica de lambda es lambda a la 1 tercio, que es básicamente 10, ¿no es cierto? 10 a la 1 tercio, porque estamos diciendo que lambda es 10 a la ¿cuánto sería? A ver, 10 a la ¿cuánto sería? A la 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Perdón, porque es lambda, ¿no es cierto? Porque lambda es 100, entonces 100 sería lambda es 10 al cuadrado, lo mismo. Entonces, si quieres, yo hago un pasito más aquí, todavía no le subo este número 2. Y tú te das cuenta que acá adentro, ¿cuánto es? 10 a la 2 tercios tendrías, ¿no es cierto? 10 a la 2 tercios. Finalmente, ese número 2 que yo tengo ahí va a pasar acá a multiplicarle a este de aquí y me quedaría 2 por 2, 4. Me quedaría 10 a la 4 tercios. Este logaritmo, verán que este 10 con este 10 de acá arriba no es que se anula. Este 10 se anula con el logaritmo en base 10. Y solamente te queda la partecita de acá adentro, que es 10 a la 4 tercios. Mira, con 100 te da 10 a la 4 tercios, por lo tanto la respuesta correcta es 100. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Miren, si ustedes van y buscan este ejercicio, pongan la nomenclatura, pongan el texto.
Ya, Camila, entonces vamos a explicar de nuevo, ya. Vamos a explicar con las dos opciones que tenemos aquí, ya. Entonces vamos a explicar de nuevo y vamos a poner aquí, ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Yo tengo una intensidad luminosa que me dice que es de 10 a la 4 tercios. Este es el dato importante, 10 a la 4 tercios. Esta básicamente es la I, ¿listo? Para no reemplazar la I, para que no se me haga el complejo el ejercicio, aplicar logaritmo al un lado, aplicar el logaritmo al otro lado, despejar, que es muy complicado. Entonces yo te digo, con mis respuestas voy a comprobar que la respuesta me salga 10 a la 4 tercios, ¿de acuerdo? Entonces, mira, entonces empecemos con esto. Vamos a ponerle por acá ese ejercicio y tenemos aquí I es igual a lambda por logaritmo de la raíz cúbica de lambda. Eso es lo que tenemos. Este es el ejercicio que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es lo que primero debemos reconocer nosotros de este ejercicio? Que si tú no tienes aquí pintado una base, tú automáticamente, ¿qué base dices que es? De base 10, ¿no es cierto? Como no está pintada la base, como no hay ningún número en la base, tú automáticamente dices que es de base 10. ¿Qué significa eso? Que lambda, que la longitud de onda que tú tienes aquí, para poder eliminarse también tiene que ser de base 10. Y significa que automáticamente anulas el número 2 y el número 8. Esos no son base 10. Tú tienes dos opciones. La opción A tienes para lambda, porque lambda es lo que te pregunta. Entonces, lambda puede ser 10 o lambda puede ser 100, que es la longitud de onda de lo que te pregunto. Obviamente, esto solamente le pinte para que te des cuenta que es de base 10. Ahora, voy a reemplazar el valor de mis respuestas, ¿de acuerdo? ¿En dónde? En la longitud de onda, que es lo que te preguntan. ¿Con qué objetivo? De ver si me queda lo que supuestamente vale la intensidad luminosa, que sería 10 a la 4 tercios. Si me sale 10 a la 4 tercios, esa es la respuesta correcta. Entonces, aplicando las propiedades que ustedes vieron abajo, que lo hicieron perfecto, entonces reemplacemos, mira. Aquí, ¿qué te quedaría? Opción A, ¿cuánto es 10? Entonces, en lugar de lambda, pongo 10. 10, logaritmo, ¿en qué base es? Para que no te equivoques aquí, cuando no le pintas en qué base es, en base 10, ¿no es cierto? ¿De qué? De la raíz cúbica de 10, ¿no es cierto? ¿Sí o no que sería así? Ahora, si tú te das cuenta, tú ya podrías eliminar este 10 con el logaritmo en base 10. No tiene nada que ver este. Este no tiene nada que ver en esa simplificación. Solamente se elimina el 10 con el logaritmo en base 10 y te queda todo lo que está acá adentro, que sería básicamente raíz cúbica de 10. Por las propiedades de los exponentes que te dije yo, que el de adentro tiene exponente número 1, es decir, te quedaría 10 a la 1 tercio. Como puedes verificar, tu intensidad luminosa no es 10 a la 1 tercio, sino 10 a la 4 tercios. Tú tenías dos opciones. Obviamente, como no es la primera, por descarte, obviamente es la segunda. No te vas a poner a verificar ese rato. Si ya las tres no son, obviamente esa es la última opción que tú tienes. Pero ahora solamente por la explicación es que yo les estaba reemplazando en el otro, pero ustedes solo tendrían que hacer esto. Si te queda 10 a la 1 tercio, obviamente va a ser 100. Esa sería la respuesta. Pero aquí vamos a explicar por qué también es 100, ¿de acuerdo? Entonces, descubierta la base del logaritmo, que es 10. Entonces, este de aquí yo no le puedo poner como 100, pues. Obviamente este es lambda, ¿no es cierto? Lambda sería como 10 al cuadrado. Esto equivale a base 10, sería 10 al cuadrado. Entonces, ponemos aquí 10 al cuadrado. Este cuadrado decíamos que le afectaba a todo esto de aquí, que también es base 10. No está en el ejercicio, sino que para que tú no te confundas, le estoy poniendo aquí base 10. ¿De qué? De la raíz cúbica, ¿no es cierto? De lambda, pero ¿cuánto era lambda? 10 al cuadrado, ¿no es cierto? Mira, ahí está, mira, todo bonito ahí. Ahora, ¿qué hago? Pues primeramente pongo 10, este exponente va a subir o no le subamos todavía hasta no hacer la operación que tenemos acá. No le subamos todavía. Porque aquí yo tengo la raíz cúbica de 10 al cuadrado. Eso equivale a 10 a la 2 tercios, ¿sí o no? Porque este numerito que está aquí se divide para este índice que está por acá. Entonces me quedaría 10 a la 2 tercios. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ahora sí, ¿qué es lo siguiente? Ahora ese número 2 ya viene acá arriba. Mira, ese número 2 viene acá arriba y le multiplica al exponente del numerito que está aquí. Ahora, ¿qué se elimina? Se elimina este 10 con este logaritmo en base 10. Eso es lo que se elimina. Este 10 de acá adentro no tiene nada que ver en esa simplificación. ¿De acuerdo? Solamente se elimina el 10 con el logaritmo en base 10. ¿Qué te queda como respuesta? 10 a la 2 tercios y esto elevado al cuadrado.
¿Cómo multiplico? Multiplico exponentes. 2 tercios por 2. ¿Cómo se multiplica fracciones? Solamente numerador con numerador y denominador con denominador. Obviamente el denominador de este es 1. 2 por 2, 4. 4 sobre 3. ¿Cuánto ha sido? 10 elevado a la 4 tercios. Mira, ¿qué es la que necesitabas? ¿Tenías que hacer todo este procedimiento? No, porque tú ya descartaste las otras opciones. Obviamente la respuesta correcta era el 100 que está por ahí. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro, Camila. ¿Listo? La respuesta correcta sería 100. Esa es la respuesta correcta. La opción B. Ahora vamos con el otro ejercicio que me habían pedido por aquí, que lo habíamos resuelto. Bueno, aquí está. Este me parece que es verdad. ¿Me confirma? Milena, ¿me confirma si es este? Me parece que sí, es este, ¿no es cierto? El que te pedía en el simulador. Ya. Bueno, ya lo habíamos resuelto, pero obviamente por aquí tal vez recién se integraron nuevamente al curso, ¿no es cierto? Entonces, ya, chévere. Ya, muy bien, chévere. Este es facilísimo, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué es facilísimo, ya. ¿Cómo funciona un logaritmo? ¿Cuál es la definición de un logaritmo? Es muy importante, mira. Por ejemplo, yo tengo logaritmo en base a de b es igual a c, ¿no es cierto? Este es muy importante, ya. Entonces, así nosotros escribimos los logaritmos, ya. Así nos asustan los logaritmos. Pero la definición de un logaritmo de forma exponencial o la definición verdadera de un logaritmo te dice, a ver, primero vamos a identificar cada uno de los elementos. Esta es la base. ¿Listo? Este de aquí se conoce como exponente. Y este numerito de acá se conoce como el número, ¿de acuerdo? Así, eso es un logaritmo. Y ahora, ¿cómo se expresa? De manera de exponente o por la definición te dice, la base elevado al exponente es igual al número, ¿de acuerdo? Eso es lo importante de un ejercicio de logaritmo. Por ejemplo, acá, mira, si tú te acuerdas de esto, ya estás, mira, la base, que es esta, elevado al exponente es igual al número. ¿Seguro que con eso puedo hacer el ejercicio? Claro que sí, mira, te voy a demostrar que sí lo puedes realizar. Mira. Por ejemplo, tenemos este logaritmo, mira. ¿Qué te dice de este logaritmo? ¿Logaritmo en qué base es? Logaritmo en base f es, mira. ¿Logaritmo en base f de qué? De 2 más de f sobre 3 menos de f es igual a menos 3. Identifiquemos los elementos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la base? La base es f. Esta es la base. ¿Cuál es el exponente? Exponente menos 3. Este es el exponente. ¿Y cuál es el número? El número es todo esto. Esto es el número. ¿De acuerdo? Apliquemos la definición, ¿de acuerdo? ¿Qué me decía la definición? La base elevado al exponente es igual al número. ¿Cuál es la base? La base es f. ¿Cuál es el exponente? Menos 3. Es igual al número. ¿Cuál es el número? 2 más f sobre 3 menos f, mira. Entonces, obviamente, esta opción de aquí no podría ser porque está al revés, ¿no es cierto? Está menos 3 elevado a la f. Esta de por acá tampoco sería, porque no está elevado a la menos 3 esta parte de la derecha. Acá tampoco sería correcto porque el menos 3 no es la base. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Pero, profe, ahí está 1 sobre f. Obviamente sí está, porque hay una propiedad de los exponentes que te dice, si tú tienes una base elevada a un exponente negativo, tú puedes cambiar, sacar la inversa de la base, que sería 1 sobre a, y ya te da positivo. Ejemplo, 5 a la menos 2. ¿A qué es igual 5 a la menos 2? Es 1 sobre 5 al cuadrado, mira. Lo mismo podría ser yo con esta f sin todavía no estoy seguro. Entonces sería 1 sobre f al cubo es igual a 2 más f sobre 3 menos f, mira. Y vuelvo a verificar que es la opción D, ¿de acuerdo? ¿Qué ha aplicado para ese ejercicio? La definición, ¿de acuerdo? Exacto, cuando es negativo el exponente se invierte. Muchachos, ¿alguna pregunta de este ejercicio? ¿Quedó claro cómo tengo que realizarlo? Mira, no era calcularlo, sino aplicar la definición. Muchachos, ¿todo bien con este ejercicio? Milena, tal vez ya todo claro. Dylan, me confirman, ¿de acuerdo? Si no, para volver a explicar este ejercicio. ¿Listo? Ya, chévere. Espero que para todos haya quedado súper claro este ejercicio. Ya, chévere. Listo, mira. Y ahí está ese problema completamente resuelto. Listo, Mateo, también. Chévere que hayan entendido. Esa es la idea. Ya miren, y resolvimos, miren este ejercicio que, como les digo, que en el internet, que van a encontrar muchos ejercicios y a veces de formas extremadamente raras,
¿Qué fue lo único que hicimos nosotros con este ejercicio? Mira, a ver, ahorita ya fuera del estrés del problema, como ya saben cómo resolverlo, entonces, ¿qué fue lo que primero observaste? Esto es lo que primero tienes que entender. O sea, no te vas a ir a sacar el aire en el examen cuando el ejercicio no era tan complicado como parecía. ¿Qué base es? Base 10. Ah, no está pintado, ¿no es cierto? Es base 10. Descartado o descartado. Tengo dos opciones. Tengo la A y tengo la B. Entonces reemplazo y cojo aquí 10. Este sería logaritmo en base 10. Si quieres, píntale cuando no está ahí. Y aquí sería por raíz cúbica de 10, ¿no es cierto? Este con este se te elimina y te quedaría como respuesta raíz cúbica de 10. Pero tú sabes que raíz cúbica de 10 es 10 a la 1 tercio. ¿Cuánto querías que te dé? 10 a la 4 tercios. ¿Cuánto te dio? 10 a la 1 tercio. Esta no es, obviamente, ¿cuál es? Es esta. Por lo tanto, así lo resuelves. ¿De acuerdo? Mira, así de fácil son las matemáticas, ¿de acuerdo? Espero que en este tiempo que tú hayas estado aquí te des cuenta que puedes lograrlo. Cada uno de los que están ustedes detrás de esta pantalla puede lograr sacar el mejor puntaje en la prueba y eso tienen que primero creérsela, ¿de acuerdo? Porque yo te puedo estar enseñando en este momento matemáticas, ¿de acuerdo? Yo te puedo enseñar los trucos y todo eso, pero tu principal barrera es que creas en ti mismo y eso es lo más difícil. Y cree en ti, cree en todas las habilidades que tú tienes, ¿de acuerdo? Porque tú eres muy inteligente, ¿de acuerdo? Yo también estuve en la misma posición que tú estuviste, tuve que dar un examen de admisión, yo daba el conocido PAP, ¿de acuerdo? Que se llamaba Prueba de Aptitud Politécnica, así se llamaba, y sé cómo se siente, sé ese nerviosismo que se siente antes de dar un examen, porque a veces tenemos que vencer esos demonios que están en nuestro cerebro, que a veces solamente eso nos está limitando, ¿de acuerdo? Pero tu capacidad es extraordinaria, tu cerebro es increíble, ¿de acuerdo? Tienen unas capacidades excepcionales, me lo han demostrado, les conozco a la mayoría de ustedes, eh, aquí hay mucha gente conocida, incluso familiares míos, entonces, y crean en ustedes, crean en todo ese talento que ustedes tienen, ¿de acuerdo? Si fuiste malo en el cole o no te gustaba matemáticas, pues quítate eso porque ahora la vida te da una nueva oportunidad. Tú ya acabaste el colegio, ¿de acuerdo? Tú ya acabaste, olvídate de todo eso. Puedes dar más cosas, puedes ahora empezar un nuevo camino y ser el mejor de todos, ¿de acuerdo? Entonces, en eso tienes que creer y sé que lo vas a lograr, ¿de acuerdo? Falta como que una semanita aproximadamente para que des el examen, pero para mí es suficiente que para que tú lo logres, ¿de acuerdo? Yo confío en ustedes y sé que lo van a lograr, ¿de acuerdo? Eso nada más, chicos. Y por eso, como confío en ustedes, quisiera que por favor me digan cuál es la respuesta del ejercicio 17 que les estoy poniendo en este momento, ¿de acuerdo? A ver, piénsenle, vean cómo sería. A ver, ese parece que ya hicimos. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta de ese ejercicio? Mira, yo te dije que uno de los temas más importantes de la prueba era la función cuadrática, ¿no es cierto? La función cuadrática. ¿Ya? Ya, muy bien, y está por ahí, ¿no es cierto? Ujú. Ya por acá. Listo. Ya puede ser. Me parece que este les hice en el primer simulador, ¿no es cierto? Este fue el primer simulador. Este ejercicio estaba integrado en el primer simulador. Entonces yo les había dicho, ¿cómo es que yo resuelvo este ejercicio de una manera súper rápida, ¿no es cierto? Cuando a mí me está preguntando el recorrido de la función, a mí lo que me está preguntando, ¿qué es? La y les decía, ¿no es cierto? El recorrido de la función es como que me dicen, calcule la y, ¿no es cierto? Entonces yo les decía que el primer paso para verificar eso era calcular el vértice, ¿no es cierto? Yo les había dicho, obviamente tú puedes hacer la ecuación x es igual a menos b sobre 2a, ¿no es cierto? Pero resultaba que cuando solamente la función cuadrática solamente tenía el x al cuadrado y no tenía la x, no había la x, la altura ¿cuál era? El 30, ¿no es cierto? Entonces ya sabías que el vértice de esa función cuadrática ¿en dónde empezaba? En 30. Luego, ¿qué verificabas? ¿Carita feliz o carita triste? Carita feliz, ¿no es cierto? Entonces se va a abrir de esta manera, en el 30 de esta manera. Entonces, ¿qué significa? Que tu recorrido va a estar desde el número 30 hacia arriba. Entonces, ¿podrá ser la opción número 1? No, pues, porque te estoy diciendo que es desde el número 30 hacia arriba. Es decir, que el número 30 está incluido, tiene que estar un corchete en el 30. Esta de aquí tampoco, pues porque dice de 0 a 36 y te estoy diciendo que empieza desde el 30.
Y esta opción tampoco puede ser, ¿por qué? Porque está abierto en 30. ¿Y qué te dije que tiene que estar cerrado? Mira. Y esta es la respuesta. Mira. Sin despeinarse, sin hacerse absolutamente nada, se resuelve ese ejercicio. Si te das cuenta, ¿de acuerdo? Mira lo fácil que es. A ver, te repito. Entonces, ¿qué te decía? Pero, profe, no entiendo de dónde le salió el 30, tal vez me vayan a decir por ahí. Recuerda que para calcular tu vértice, tú por lo general calculas para ver dónde empieza la parábola, realizas esta operación. X es igual a menos b sobre 2a, ¿no es cierto? Por lo cual tienes que reemplazar cuánto vale a y cuánto vale b. Obviamente que b es el término y con el coeficiente que nos dé el cuadrado, por lo tanto la b vale 0, mira, porque no hay x. Y la a es el coeficiente cuadrático, que sería 3 sobre 200. Al reemplazar aquí 0 dividido para 2 por 3 sobre 200, 0 dividido para cualquier cosa, ¿cuánto es? 0. Eso es la x. Y para calcular la y, la altura, tienes que reemplazar aquí, pues. Entonces te quedaría 0 y aquí más 30. ¿Cuánto te queda esto? 0. ¿Cuánto te queda el vértice? 30. Por eso es que yo te decía que este cálculo no es necesario cuando tú tenías una función cuadrática en la cual no tienes x, porque recuerda que la función cuadrática es f de x es a x al cuadrado más bx más c. ¿Qué te decía? Que cuando no tienes este, el vértice empieza ¿en dónde? En el numerito que está solo, es decir, el vértice empieza en 30. Por eso no es necesario todo este cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso es ese. ¿Cuál es mi vértice? 30. Mira, sin calcular. Sin calcular ya sabes que el vértice es 30. Es decir, te imaginas esto, ya sabes que tu vértice es 30, es decir, que empieza aquí, y por ahí pasa tu parábola. Luego tienes que ver, porque tendrías dos posibilidades, algo así o algo así en ese 30, ¿no es cierto? Pero facilito, yo te dije que cuando te das cuenta, ¿cómo te das cuenta? Es cuando el término cuadrático aquí es positivo. Como el término cuadrático es positivo, se abre hacia arriba, ¿no es cierto? O es una carita sonriente, ¿no es cierto? Por lo tanto, empieza en el 30 y se va hacia arriba. Es decir, que tu valor más bajo es del 30. Es decir, empieza en 30. Eso es lo que sabes, que empieza en 30, ¿no es cierto? Entonces, esta no podría ser, pues, porque aquí te dice que empieza en 0. Esta podría ser. Esta no puede ser porque te dice que empieza en 0. Esta tampoco va a ser, a pesar de que aquí tienes el 30, pero cuando te ponen un corchete así, te está diciendo que en 30 no empieza, sino que empieza más arriba. Por eso es que yo descarto esto, porque aquí el vértice sí forma parte de la curva, es decir, que el 30 sí está incluido. Por eso es la respuesta correcta. Y si te da algo de curiosidad de dónde salió este número 36, pues ya te enseño en la tarde, ¿de acuerdo? Eso nada más, muchachos. Un abrazo enorme para todos ustedes. Nos vemos en la tarde. ¿Listo? No falte. De nada, Luis. Un abrazo para todos ustedes.